Suena David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública, para hablar sobre este asunto. David, gracias como siempre por tu tiempo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto saludarte a ti al auditorio y a tus órdenes. Dice el presidente López Obrador que descarta un narcoestado. No sé qué comentario te merezca esa declaración. Y dice el presidente David que descarta haya asesinatos políticos. Desafortunadamente ya se han dado y según los antecedentes es probable que se sigan dando de aquí a la elección y después de la elección. En efecto, ya de acuerdo con la lista que acabas de dar lectura, ya hay desde hace algunos meses el asesinato de algunos líderes políticos que ya eran candidatos o estaban a punto de serlo en distintos estados del país. En la mayoría de los asesinatos, las pruebas, todos los indicios nos hacen suponer que se trató de ataques perpetrados por el crimen organizado para tratar de influir en los procesos electorales. Y en efecto, tal y como señalaste al principio, hay antecedentes en los procesos electorales previos, en donde lamentablemente el crimen organizado, una de las estrategias de expansión que utiliza es la participación en los procesos electorales. Tiene otras dos: la conquista de territorios vía la vía armada, la conquista de territorios mediante sinergias, asociaciones con grupos delictivos locales, me refiero a los grandes grupos de macrocriminalidad, y finalmente la participación amedrentando candidatos, financiando candidatos o bien movilizando sus bases sociales de apoyo que han ido construyendo con el tiempo en distintas regiones del país. Y lo del narcoestado, pues me parece importante, interesante, máxime en el contexto actual de las acusaciones que han surgido desde los Estados Unidos a raíz de un reportaje de Tim Golden en un medio norteamericano, en el sentido de que quizá habría habido financiamiento negro en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006. Hace unos minutos, David, nos decía en este espacio Mike Vigil, que seguramente lo ubicas, decía Mike que para él es complicado afirmar que lo publicado en esos artículos es real a partir de una investigación de la DEA. Es decir, quizás sí fue real, quizás sí hubo financiamiento del narcotráfico, pero dice él que es complicado saber por la DEA que eso ocurrió. ¿Crees tú que sí haya podido pasar? Y ojo, hacemos el paréntesis, no solo es si es que así fue con López Obrador ni con el PRD, ocurre cada proceso electoral, no solo a nivel federal, sino en los estados. El narco se mete en las elecciones. Sí, por supuesto, habría que ver los antecedentes en América Latina, en Colombia, el famoso proceso 8000, en donde se descubrió que recursos del cártel de Cali habían ido a la campaña de Ernesto Samper. La invasión de Estados Unidos a Panamá se dio, entre otras razones, por la participación del general Noriega en tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, un hecho comprobado del cual hubo un juicio, la captura del general Noriega, hizo una sentencia. Y en el caso de Honduras, una orden de captura con orden de extradición en contra del expresidente hondureño, justamente por los norteamericanos. Es decir, ¿qué es lo que vemos en el horizonte de América Latina? Pues la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político en México. Está de más decirte que a mí me queda perfectamente claro que en México también hemos tenido esa infiltración. El primer gobernador que fue capturado en su momento por este tipo de vínculos fue Mario Villanueva, gobernador del estado de Quintana Roo, en el lejano sexenio de Ernesto Zedillo. La pregunta que flota en el aire y que todo el mundo nos hacemos en México: ¿qué tanto escaló la infiltración del narcotráfico en las estructuras del poder político en México? ¿Solo ha estado a nivel de municipios y de gobernadores? ¿O ha ido Sí. más allá, como quedó demostrado en el caso del juicio de Genaro García Luna, el máximo jefe policíaco en la época de Felipe Calderón? Entonces, bueno, dejo la respuesta a nuestro auditorio. Me Sí, parece que la respuesta es evidente. sí, justo era lo que te decía. En los municipios y en los estados creo que ya está más que comprobado, es un asunto real. La pregunta es, ¿en campañas federales rumbo a la presidencia de la República se ha metido o no el narcotráfico? Yo creo que ese es un cuestionamiento que efectivamente lo dejamos al aire y cada quien desde su perspectiva y sus conocimientos e ideas tendrá una respuesta al respecto. Estoy platicando con David Saucedo. Él es especialista en temas de seguridad pública. David, regresando al punto de partida, campañas, proceso electoral, candidatos, candidatas, políticos asesinados.
Acaba de presentar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al INE, un plan para encontrar y localizar los focos rojos, candidatos y candidatas vulnerables y protegerlos. Desde septiembre inició el proceso electoral, apenas presentan este plan que pareciera ser de protocolo de, pues sí, hay que presentar un plan y lo presentamos. Sí, parece que nada más es para cumplir con el requisito. Lo que se requiere en efecto es un blindaje que sea efectivo. Te pongo un ejemplo. En Colombia ya se instauró desde hace tiempo para algunas elecciones y algunas regiones la ley de silla vacía. Es decir, si se descubre que algún funcionario tuvo financiamiento, apoyo, recursos, respaldó alguna actividad del narcotráfico, no solo el funcionario en cuestión pierde el cargo, sino el partido que lo postuló ya no va a poder presentar ningún candidato para ese mismo cargo durante un horizonte de tiempo mediano o largo, dependiendo de la gravedad del caso. Esto obligaría a los partidos políticos a no desentenderse y tener una sanción ejemplar en el caso de que postularan personajes que estuvieran vinculados con el crimen organizado. Me parece que estas son medidas que se tienen que empezar a instaurar en México si realmente hay la voluntad de frenar a la narcopolítica. Te diría que cada cierto tiempo vemos en México un nuevo video en donde grupos del narcotráfico tuvieron un encuentro, negociación, charlas abiertas con candidatos que a la postre fueron funcionarios de alto nivel en distintos cargos políticos en México. No tengo ninguna duda que lamentablemente seguiremos viendo estos videos y lo peor del caso es que significa negociaciones reales y entrega de poder político, de Sí. fuerza como tal, a los grupos del narcotráfico. En la elección de 2021 en Sinaloa, cuando Rubén Rocha, hoy gobernador, ganó, el Frente Amplio por México acusó el día de la elección que operadores políticos fueron privados de su libertad, que fueron levantados. Varios, decenas. Lo curioso, David y amigos del auditorio, es que ahora los priistas que acusaron en ese entonces la participación de la delincuencia con Morena, pues ahora militan en Morena. Así las En cosas. efecto, sí, lo que sabemos es que el Sí, crimen organizado en algunos estados del país ha participado activamente en sí, procesos electorales desde hace mucho tiempo. Lo que les molestó en su momento es que participara en su contra, sí, es no por correcto. una participación. No a favor de ellos, pero bueno, así las cosas. David Saucedo, gracias como siempre por tu tiempo. Gracias, Juan Pablo, te mando un abrazo. Gracias, es David Saucedo, especialista en seguridad pública.